Dice así, Romanos capítulo 15, versículos 30 al 33. 1, 2, 3. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y para comenzar ambientando, pues, lo que estos versículos nos quieren demostrar hoy el Señor en esta predicación, Pablo, quien escribe estas palabras, pues somos conscientes de alguna necesidad cuando tal falta hace, ¿cierto? Cuando tenemos hambre, pues somos conscientes de la necesidad de comer. Y si pasa el tiempo, pues la necesidad va a tomar aún más fuerza cuando no sea suplido. La necesidad de ser atendidos cuando estamos también pasando por alguna enfermedad hace que seamos conscientes cuando ese dolor se incrementa, ¿cierto? Deseamos que pues el tiempo pase más rápido y no se desperdicie en ningún momento para poder ser atendidos. Y en muchas ocasiones la necesidad, por cualquier razón que sea, los resultados no son obtenidos con prontitud. A veces pasa eso, no son por ciertas circunstancias que estemos pasando o rodeados, pues ya sea en el hambre, ya sea en la sed, ya sea en la enfermedad, a veces no van a ser atendidas rápidamente. Pero hay diferentes circunstancias que hace que haga falta algún elemento para que se pueda dar solución a tal solicitud. Pero gracias al Señor, el cristiano tiene elementos muy valiosos e instantáneos, pues para que como soportes de asistencia puedan ser de ayuda en ciertas circunstancias que uno esté atravesando. Y uno de esos elementos de soporte que el cristiano tiene, de apoyo en cualquier solicitud, es el apoyo con sus hermanos en la fe. Eso es lo que hemos venido, o Pablo ha puntualizado a través de las aplicaciones o estos frentes importantes en los cuales el creyente debe atender. Los hermanos en la fe son un medio de gracia invaluable e indispensable para la vida de fe y adoración del cristiano. Es un apoyo, es un sostén entre nosotros, entre nuestra vida o este peregrinaje en el cual nosotros nos encontramos. Y esto traduce, si es así, esa tal ayuda, esa tal apoyo y sostén que tiene el cristiano con sus hermanos, pues eso traduce que la iglesia es y debe ser el soporte, pues en lo primero en el cual el cristiano debe pensar, el seguidor de Cristo, la obra del Señor. Gracias a esa grandiosa obra de nuestro Señor Jesucristo, pues dejó uno de los tantos beneficios que dejó el Señor como soporte para quien le sirve, pues pueda sujetarse de este medio que Él ha dejado, que son los hermanos en la fe, que es la iglesia, y poder sostenerse en este mundo en ocasiones pues tan opresivo mientras Dios nos llama a su presencia. Eso es uno de los medios indispensables que vamos a observar en este pasaje, cómo el cristiano debe echar mano de ellos, debe soportarse, sostenerse de la iglesia, y la iglesia la componen sus hermanos. El Señor mismo ora al Padre, ¿cierto?, a favor de sus discípulos, los cuales les ha dado, y observamos allí esa oración misma que el Señor en sus palabras dice en Juan capítulo 17, versículo 15, y les leo: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y es en esa medida que Dios nos ha dejado solo. No nos ha dejado solos, sino nos ha dado a su pueblo para que se pueda sostener. Hay medios de gracias tan a la mano, tan accesibles para el soporte de nuestras almas, que uno de ellos son nuestros hermanos en la fe. Y vamos a ver la importancia de lo que acabamos de leer en estos versículos. Esto hace, hermanos, que sea un punto importante dentro de la finalización de la carta,
de los hermanos en Roma. Pablo ya ha estado dando esas últimas conclusiones y apuntes importantes a tener en cuenta la iglesia. Pablo ha tocado puntos doctrinales muy importantes y que tal conocimiento requieren una apreciación destacable que no solo debe quedar en conocimiento, no solo debe quedar ahí en la mente del cristiano, sino también debe ir a la práctica. Él ha sido específico y ha abordado varios temas de forma ordenada y consecuente desde nuestra condición deplorable, seguido de la única manera de ser justificados de esa condición deplorable, siendo por un medio y puesto los ojos o la vida en una sola persona que Dios ha dado para tal cambio de condición, y terminando con estos bloques a tratar que el creyente en su presentación diaria delante del Señor debe abordar. Y por eso hace como parte de esta secuencia. También Pablo, antes de terminar, toma ese espacio con los hermanos débiles y fuertes de la iglesia, que puede presentarse algún conflicto, pues lo aborda para que haya esa unidad y no haya ese tipo de fracturas dentro de la vida de iglesia, porque va a soportar eso grandemente con estos versículos, porque somos el único soporte, el único sostén que tiene el creyente son sus hermanos mismos en esta vida de peregrinaje. Y bajo este preámbulo, este sermón pues lo vamos a tratar bajo 3 encabezados, teniendo como título esta enseñanza: la petición de un hermano a una asistencia indispensable, que es lo que vamos a observar aquí en la misma vida práctica de vida de fe y de adoración de el apóstol Pablo, que es el apoyo en oración. Esa es la petición de un hermano a una asistencia indispensable, que es el apoyo en la oración. Entonces, siendo así, vamos a tocar estos 4 versículos de la siguiente manera. Nuestro primer encabezado es el versículo 30, la parte A. Ahí vamos a responder a la pregunta: ¿a quién se hace tal petición para orar? ¿A quién se hace tal solicitud? Versículo 30, la parte A. Seguido de nuestro segundo encabezado, el mismo versículo, el versículo 30, la parte B, vamos a responder a la pregunta: ¿cuál es el carácter de esta petición? Tiene una naturaleza, tiene un fin indispensable por el cual hace Pablo ver tan necesaria esta petición tan urgente, a quien se está dirigiendo para que le apoyen. Seguido de nuestro último encabezado, de los versículos 31 al 33, vamos a responder a la pregunta: ¿qué petición se hace con tal urgencia? Entonces, lo que vemos en estos pasajes de forma general es eso. Hay una necesidad indispensable, hay una asistencia por la cual Pablo va a requerir de este medio de gracia, que son los mismos hermanos en la fe, para que le apoyen en algo urgente, que lo vamos a ir desarrollando entonces en esta predicación. Entonces, pues, oremos, iniciemos orando para que sea el Señor, en la asistencia y en el poder del Espíritu Santo, pues para que según nuestra necesidad sea abordada nuestras vidas conforme a esta palabra. Entonces, oremos. Señor, damos gracias por permitirnos estar delante de ti, delante de tu palabra. No es un medio de gracia aislado. Estamos delante de ti como si tu palabra estuviera en tus mismas manos, Señor. Te pedimos que nos guíes, pedimos tu asistencia, Santo Espíritu Santo, porque necesitamos que nuestra fe sea cada vez más fortalecida en esos aspectos que andan débiles en nosotros, para que tomen fuerza, Señor, y de esa manera mejore nuestra vida de adoración y fe delante de ti todos los días de nuestra vida. Cada día, Señor, que compone cada semana, cada mes, Señor, es indispensable y se hace necesario porque tu palabra nos lo expresa, y lo vamos a observar en la vida de este hermano en la fe, en Pablo. Damos gracias, Señor, por tu palabra, guíanos, y en tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Amén. Muy bien, entonces entremos en materia. Nuestro primer encabezado, el versículo 30a.
Vamos a responder a la pregunta: ¿a quién se hace tal petición para orar? Dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Entonces Pablo ha venido preocupándose por los hermanos en Roma. Es más, tal preocupación de él lleva que por la providencia de Dios sea escrita esta carta, pues para hacerles saber su deseo de visitarlos y el sentir de que tengan en claro las doctrinas bíblicas importantes que son fundamentales para la vida de fe y adoración. Doctrinas como la justificación y en el medio dado por Dios para este fin tan urgente en las almas de los perdidos, que ha sido lo que hemos contemplado a inicios de esta carta. ¿Qué ha acompañado? Y hacemos la pregunta: ¿qué ha acompañado en esta preocupación de este hermano en la fe? Es decir, hablando de Pablo, ¿qué le ha preocupado? Pues una de las verdades que ha mostrado es así como lo hemos visto y está registrado en Romanos 3:10. Pues como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces vemos esa preocupación de Pablo. Pablo ha ido mostrando ha ido ratificando, ha sido puntual en esas doctrinas importantes y en esa condición en la cual nos encontramos. Entonces eso se define a que ha habido preocupación. Pablo no habla palabras simples y sueltas por ahí, no. Apunta a algo importante porque hay una preocupación en Pablo y le escribe aquí a los hermanos en Roma esto. Y hemos visto ese inicio en la carta. Pablo ratifica aún ellos, ya sabiendo que tanto judíos y no judíos gentiles pues están en esta condición. En realidad, esta realidad, ante este señalamiento, ante una mala noticia, pues hay una buena, ¿cierto? Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Pablo ha venido en esa preocupación mostrando cuál es la condición, pero también cuál es la forma en la cual podemos nosotros ser salvos de esa condición. Esto es preocupación. Es por parte de este servidor fiel un interés sincero al saber la necesidad de fortalecer el conocimiento de sus hermanos que allí en Roma se encuentran. Ha habido por parte de Pablo una sincera intención con sus hermanos, aparte de revelarles o puntualizarles estas verdades bíblicas que deben conocer, pues ya que como también lo observamos en Romanos 15:14, les leo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Entonces es claro que por esta razón y por muchas más que observamos en esta carta, habla de un sincero amor, de comunión entre hermanos, allí en Roma. No es ajeno ellos tampoco a esta disposición que deben tener como hermanos allí. Y ahora, ya después de que este servidor fiel del Evangelio de Dios haya mostrado su sincera preocupación porque estas verdades queden bien en sus mentes, ahora Pablo necesita de ellos. Y es así como lo observamos en estos versículos, Pablo necesita de ellos. Y eso es lo que de pronto en las anteriores iglesias donde hemos estado, esa teología tan distorsionada, nos muestran a estos hombres de Dios como personas divinas. Y ellos no son divinos. Ellos son santos que por gracia del Señor mismo es que son así. Es mismo, ni santos son. Es por la obra del Señor en ellos. Entonces, ese ha sido el problema. Pero observamos aquí que Pablo no es divino. Pablo es un hermano que pasa también dificultades y que necesita del apoyo de sus hermanos en la fe. Él no puede solo, él no es James Bond. Él es un hermano que necesita tanto del Señor como de a los que el Señor ha dejado. Sus hermanos en la fe, la iglesia. Vemos eso pues por cómo comienza de entrada el versículo 30a. Dice: pero os ruego. Es una petición, es con una intención profunda de Pablo hacia ellos, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu.
¿Cuál es la expresión que Pablo hace sentir a sus hermanos allá? Un ruego, ¿cierto? Algo intenso en su alma de que necesita también de ellos. Pablo, antes de especificar pues las necesidades por las cuales desea que ellos, estos hermanos allí en Roma, oren, inicia con esta entrada, sazonada esta petición con un sentir muy profundo que desea transmitir a sus hermanos y que comprendan la urgencia del por qué esta petición y necesita también de ellos para este fin o este propósito. Os ruego, hermanos. Este hermano pide a aquellos que considera hermanos suyos, como lo definimos hace 15 días, que él se refiere a ellos como hermanos porque los considera hermanos en Cristo, verdaderos, sinceros creyentes, porque están capacitados por el mismo Evangelio de Dios que los habilita como cristianos. Han dado esos frutos de aquel que es seguidor de Cristo, ¿cierto? Por eso le dice hermanos, no le dice hermanos de forma, como hoy se dice de una forma tan deliberada, hermano a todo el mundo. Sí, yo soy cristiano, hola hermano, no. Hay que mirar si verdaderamente es un hermano en la fe, y Pablo claramente está convencido de que ellos son hermanos en la fe porque el mismo Evangelio de Dios los ha capacitado y han actuado conforme al Evangelio de Dios. Entonces, en esa misma secuencia se refiere en este ruego a ellos como hermanos. Necesita de ellos y se refiere a ellos así de forma filial, familiar, de una manera real, no con una etiqueta superficial, sino que por ser ellos sinceramente cristianos de corazón, no por simpatismo, hace esta referencia. Les hace sentir esto, les pide fervorosamente un asunto importante. Su petición es que en su ánimo esté comprometido con él. Ustedes, hermanos allá en Roma, necesito que estén también comprometidos conmigo en esto que les voy a solicitar, para que le apoyen en una situación muy urgente que tiene motivos genuinos de oración. Y aquí también podemos ir relacionándolo con lo que hemos estado aprendiendo de la doctrina de la oración, porque Pablo tampoco se va a salir con peticiones que no tienen nada que ver con las promesas y la voluntad de Dios, que hoy también se va a enfatizar ahorita en la doctrina. Es conforme a lo que la voluntad de Dios dice, no conforme a motivos egoístas que Pablo quiere que ore solamente por orgullo de él y necesidad de él. No, es un motivo genuino y ya lo vamos a desarrollar. Es un sentir tan en lo interior de Pablo que la dirección de este ruego no es solo a un hermano. Observemos que la dirección de esta palabra, de este ruego fervoroso, es a, en plural, hermanos, es decir, a la iglesia de Cristo que está en Roma. Pablo no pondría en las manos de estos creyentes en Roma tal solicitud por hacer si en ellos no hubiera el mismo sentir que hay en Pablo respecto a lo que Dios se refiere, ¿sí? Es conforme a lo que Dios se refiere y porque ellos están en ese mismo sentir. Como equivocadamente también nosotros actuábamos. Le decíamos a aquel persona, ay, ore por mí por esto, cuando ni tiene el mismo sentir, ni comparte ese mismo evangelio de Dios. Entonces hay coherencia frente al actuar como creyente. Y eso Pablo nos lo está mostrando con estos hermanos, con la iglesia de Cristo que está allí, local, en Roma. Pablo confía en ellos. Y después de hacerles ver la confianza que Pablo tiene para con ellos y expresar cuál sea el ánimo de ellos, que les debe acompañar ahora en dirección para con él, porque él mostró sincera preocupación por ellos, ahora él quiere también ver ese compromiso de ellos hacia él. Y les hace esta petición tan especial, tan necesaria, que le acompañen, ya que Pablo ha tenido esa disposición sincera, fervorosa con ellos, y han estado presentes también en sus oraciones. Pues esta petición no va desprendida de un decir solo por decir, que le acompañen en este momento, no, sino va acompañada con dos etiquetas muy, muy especiales, las cuales están dos personas que van a hacer referencia de gran peso con este propósito.
o al cual Pablo recurre. Pablo recurre a dos personas de Dios para que en la mente ellos vean el impacto y la necesidad de su apoyo en este sentir que Pablo tiene y lo que va a querer pues desarrollar en sus planes misioneros, que eso es lo que observamos hace 8 días. ¿Cuál era ese deseo intenso de Pablo por llevar el evangelio de Dios a otros? No querer ya donde ya se predicó, sino en otros lugares. Por eso viajó, se desplazó casi más de 1500 kilómetros. Y también, no solo él, que vamos a ir desarrollando también dentro de estos últimos, porque ya se está acabando la carta, en estas últimas palabras que Pablo da, estos saludos, que no solo es un interés de un hermano, a él lo acompañan otros. Pero va entonces recurre Pablo aquí a dos personas de Dios muy importantes, que es lo que sigue desarrollando en el versículo 30. Dice: por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Recurre a dos personas de Dios, de peso. Pablo, en esta petición rogativa, en este apoyo que seriamente fomenta a sus hermanos allí en Roma para que le acompañen, recurre a estas dos personas de Dios. Hace que este apoyo no sea tomado a la ligera, ¿sí? Que esos hermanos en Roma vean que es como una oración, como, sí, algo, sí, toca como acompañarlo, no. Es algo verdaderamente importante para Pablo, por las personas a las cuales él nombra acá, que recurre a ellas, apela a ellas. Este creyente, sincero y fiel seguidor de Cristo, hace ver de gran valor lo que les va a solicitar. Pero primero hace de entrada para que tengan en gran valor lo que les va a pedir en solicitud, en apoyo, estas dos personas, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. ¿Quién es esta primera persona de Dios a la cual Pablo recurre para que los hermanos de esta iglesia en Roma les haga esta petición y una vez les turbe sus mentes? Pues es nada más ni menos que al Salvador de sus vidas, al Señor de las almas que compone esta iglesia de Cristo en Roma. Esto apela a la mente, a la voluntad de estos hermanos y así comprender la gran necesidad y urgencia por la cual Pablo les hace esta rogativa. Todo aquel el cual Dios ha dado el placer, ha dado la oportunidad de ser llamados y poder permitirles confesar con su boca y creer con su corazón a Cristo como Señor, tienen un compromiso directo con quien les ha salvado y en tal extensión con cada uno de sus hermanos salvados por esa misma gracia. Entonces, hace de esta petición tan indispensable y tan urgente para que estos hermanos comprendan, vean la especialidad de esta solicitud. Pablo refiere hermanos, ¿cierto? En esa familiaridad, y porque no son hermanos de sangre o de pronto nacionalistas, no, son hermanos porque son también de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que les ha permitido a ellos la salvación, la justificación por la fe. No son personas externas de la iglesia y mucho menos el Dios de otros, sino sus hermanos que hacen parte de la misma fe que Pablo ha confesado y estos mismos hermanos en Roma. Estas iglesias locales que se encuentran en Roma han confesado también del Señor Jesucristo. Es al mismo que Pablo le sirve y es el mismo a que esta iglesia en Roma le sirve. Recurrir al Señor a la cabeza para esta asistencia no hace que sea insignificante, sino de mucho valor. Es una de las ventajas de la comunión. Es reflejar aquí lo importante de los medios de gracia que Dios mismo ha dejado para el sostenimiento, la edificación y la santificación de la iglesia. Esos son nuestros soportes, hermanos. No han cambiado, son los mismos de ayer para la iglesia hoy en día. No ha habido variación. Son nuestros soportes. Por eso tenemos que tenerlos en alta estima para nuestro sostenimiento, nuestra edificación
y nuestra santificación. Entonces no es nada innecesario esto que está diciendo Pablo. No son medios fuera de contextos o ajenos a nosotros, sino son medios muy necesarios para nuestro crecimiento en la fe. Nuestro crecimiento como cristianos, el hoy, el ahora, como ha venido haciendo hasta este tiempo 2024, para nuestra vida de adoración y fe. Y aparte de recurrir al Señor de nuestras almas, que ha permitido estar unidos, a quien realizó una obra tan maravillosa, pues también recurre no solamente al Salvador de nuestras almas, sino recurre también a la tercera persona de la Trinidad, es decir, al Espíritu Santo. Aparte de entonces recurrir al Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia también suma a la otra persona de Dios, siendo el Espíritu Santo. Y la cualidad que presenta aquí Pablo en ese recurrir que apela a estas dos personas de la Trinidad, hay una cualidad que le caracteriza a esta persona. Dice el amor, ¿cierto? Siendo el amor, hace pues que este apoyo tome aún más consolidación, tome más forma, tome más nivel. ¿Tiene esta solicitud los elementos suficientes? Los santos de la iglesia, se dirige Pablo, está la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Y también está la asistencia y el poder de quien guía la iglesia, que es el Espíritu Santo. Entonces vemos esos tres elementos importantes dentro de esta oración, dentro de esta petición indispensable que se hace tan urgente que Pablo se dirige a sus hermanos. Están esos elementos importantes, los cuales tenemos que nosotros tener en cuenta. No hay algo ajeno fuera de lo que el Evangelio de Dios muestra. Vemos a los santos, Pablo se dirige a ellos, se dirige a la cabeza de esos santos y pone en manifiesto la ayuda del poder y la asistencia de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto que el Señor prometió. Él se fue, pero Él dejaría al Paracleto. Ahí está. Elementos importantes que hacen que la iglesia tenga un apoyo muy firme, muy fuerte en cuanto a lo que pueda sobrevenir en cada una de nuestras vidas. Tiene esta solicitud de esos elementos. Una petición con los elementos requeridos. Son elementos fundamentales recurriendo al Dios Trino para que la asistencia de los santos sea tomada en serio. Estos hermanos no pueden evadir a este llamado. Está respaldado de una forma muy seria que estos hermanos deben ver. Y a nosotros nos hace también ver tal importancia. No es un juego. A veces nuestra devoción diaria y en este medio de gracia que es la oración la tomamos muy deliberadamente. No le damos el valor ni tampoco su debida dignidad. La oración va en dirección al Padre, siendo posible por Cristo y en la asistencia del Espíritu Santo. Las tres personas de Dios están en la oración y no somos conscientes a veces de parte de nosotros como cristianos, como nuestra devoción diaria, día a día, de que debe estar impreso en nuestras oraciones las tres personas de la Trinidad de Dios. En muchos casos las personas que están inmersas en este medio de gracia no las tenemos en cuenta. Está una oración muy liviana. Por eso también vimos importante ratificar eso como doctrina y lo estamos estudiando. Y mire, aquí hay un soporte firme de ello. Pero Pablo conoce muy bien este medio de gracia, su importancia, y también conoce muy bien el valor que tiene. Es por ello que de entrada apela y recurre al Señor, el Salvador de las almas de los creyentes, y no deja de nombrar a quien ha dejado para que su amor nos guíe, para que guíe a los santos. Juan 14, 15 y 17 dice lo siguiente, se los leo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará Él otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Qué promesa tan clara y tan real, que a veces nosotros somos inconscientes de esta verdad. Mire lo que nos ha dejado el Señor Jesucristo en esta oración allí en Juan 14, en dirección al Padre para conocimiento de nosotros. Si nosotros le amamos, claramente guardamos sus mandamientos, y bajo toda esta expresión que el Señor le hace a sus discípulos, les deja claro que Él va a rogar al Padre para dejar a un Consolador, para que esa forma, que solamente mora en aquellos que le han confesado, aquellos creyentes verdaderos, y como Pablo lo ha afirmado aquí en Romanos, que lo hemos visto, pues claramente Él mora en vosotros y estará en ellos. Y pues así mismo Pablo, así como ya sabe que eso es una realidad, le pide y recurre a ellos, apela a ellos, haciéndoles saber esto para que también le apoyen en lo que les va a solicitar. Y ahora, después de este preámbulo, lo que viene, la petición que va a solicitar este digno servidor del Evangelio de Dios, es de poner todos los sentidos por parte de la Iglesia de Cristo de todos los tiempos, hasta hoy nosotros aquí localmente. Esto hace que lo que va a describir Pablo sea tomado con gran importancia, que hace parte de la siguiente descripción, ya que va a involucrar o va a hacer uso de un medio de gracia que el Señor ha dejado a su pueblo, y son la asistencia de los santos, el llamado a los santos en los cuales el creyente puede sostenerse. Nuestro siguiente encabezado, que es la última parte del versículo 30, la parte B, describe esa naturaleza, y sin duda este servidor, hablando de Pablo, sabe dónde echar mano de los recursos que Dios dispone a sus hijos adoptados por gracia, conociendo el beneficio tan enorme que trae a la vida del cristiano. Pablo es consciente de ello y va a utilizar lo que Dios mismo ha dejado para favor de la vida del crecimiento de fe en el creyente. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado, versículo 30b. Leo todo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vamos a responder a la pregunta: ¿cuál es el carácter de esta petición? Ya respondimos a la pregunta: ¿a quién se hace tal petición para orar? A sus hermanos, ¿cierto? En Cristo. Recurre a Dios mismo, les hace traer a sus mentes a quién sirve y quién está para guiarnos. Ahora respondemos a esta pregunta: ¿cuál es el carácter de esta petición? ¿Cuál es su naturaleza? Entonces, después de haber visto la seriedad de esta urgente solicitud, y bajo el respaldo de a quienes recurre Pablo y pone en telón, ya está ese telón ahí puesto, ahora, ya con esa información importante, a quién apela, a quién recurre, informa a los hermanos en Roma que esta petición no es cualquier petición. A simple vista, esta rogativa tiene un propósito muy fuerte de entrada. Y quisiera leer otra traducción que transmite la profundidad de esta petición. Dice así: ruego a ustedes, hermanos, para que me acompañéis en mi lucha orando a Dios por mí. La solicitud aquí es muy evidente. Necesita urgentemente de este medio de gracia, ya que Pablo no puede solo. Nuevamente, debemos quitarnos de la mente que estos apóstoles, aunque fueron hombres utilizados por Dios en un tiempo extraordinario, hicieron cosas extraordinarias no por ellos mismos, sino porque estaban respaldados por el Espíritu Santo. Dios estaba con ellos. No son hombres divinos, fueron hombres santos, así como cualquiera de nosotros, o a quien el Señor le ha permitido confesarlo como Señor y Salvador de sus vidas. Eran santos, hombres necesitados también de sus hermanos. Y les hace esta solicitud: que me acompañen en mi lucha. Él no puede solo, él necesita de la ayuda de sus hermanos en la fe. La solicitud es muy evidente, necesita urgentemente este medio de gracia. Pablo, teniendo tantas capacidades, tanto de conocimiento teológico como capacidades personales,
capacidades de voluntad, de fuerza, no muestra ninguna jactancia en ello, porque él sabe muy bien que eso se llama egocentrismo, se llama orgullo, porque no hace justicia a la verdad de Dios como un fiel servidor, sobre lo que él llama al creyente estar en comunión también. Es totalmente adverso a la unanimidad del creyente con el pueblo de Cristo estos sentires en algún cristiano, el egocentrismo y el orgullo. No hacen parte. Pero como Pablo no es así, claramente él pide esa ayuda. Él necesita de sus hermanos. Y retrocedemos un poco a lo que ha venido Pablo hablando en esta carta, Romanos 15:2. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es claro el carácter del creyente ante sus otros hermanos, que también han sido favorecidos de la gracia. La mutualidad de hacer el bien es lo correcto, conforme a lo que Dios se refiere, según lo que Dios ha puesto en su palabra. Hacer eso es el bien, es el bien correcto hacia mis hermanos y de forma recíproca. Eso es así. Esa es la unanimidad, esa es la comunión de los santos. Porque dentro de lo que a Dios le agrada del creyente es en la ayuda a su hermano, en guía, en exhortación, en consuelo, en ánimo, en dar esperanzas en momentos difíciles. Por eso la iglesia es un medio de gracia. Los hermanos en la fe son un medio de gracia, de sostén, de soporte en la vida del creyente. Pues esto le agrada a Dios. Y esto también es de favor hacia los hermanos, se hace lo bueno delante de ellos, le favorece. O Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y la consolación demuestra esas dos cualidades características de Dios, paciencia y consolación. ¿Será que solamente se refleja, Él lo muestra para que Él lo haga? No, para que también lo expresen los hermanos en la fe. Esa paciencia y esa consolación, sigo leyendo, Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo. Una de las cualidades en los atributos comunicables de Dios que implican que si así Dios lo expresa a sus hijos adoptados por gracia, siendo paciente, consolándonos, pues en tal medida debe existir ese mismo sentir en la vida del cristiano con los suyos. Que eso es conforme a Cristo. Eso hace parte de las presentaciones de Romanos 12:1. ¿Sí? De nuestro cuerpo como culto de adoración y que agrada a Dios. Esa es una de las presentaciones diarias del creyente. O Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuevamente Pablo muestra aquí su característica de un ser humano normal, pero favorecido por la gracia del Señor, que aunque tiene mucho conocimiento y mucha sabiduría, pide a sus hermanos: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Así como él aquí está sosteniéndose de los suyos. La unión entre hermanos debe primar. La altivez debe ser un pecado que no debe permitirse en el creyente. La altivez fractura la unidad. La humildad debe estar a consideración en cada vez más en ese crecer por parte del cristiano. Entonces, hermanos, lo que notamos son soportes bíblicos de práctica teológica tan claros y que no hacen que sean poco, sino esto que rodea al creyente es sí o sí de practicar y crecer porque le agrada al Señor de nuestras almas. El creyente, un aspecto a tratar en su vida de adoración y fe es dejarse ayudar. El creyente no es Cristo, es un seguidor de Cristo y que sigue al Señor para así conformarse cada vez más a su Señor, porque ha podido entender por la iluminación de su palabra la necesidad que tiene de Él y que también por su palabra enfatiza a quienes ha dejado para que quienes le rodean al creyente, sus hermanos en la fe, sean su soporte, es decir, su iglesia local. Por eso es importante que el creyente
se adscriba, se inscriba a una iglesia donde propone todos los pasos bíblicos para pertenecer a ella y crecer junto con sus hermanos. Sigue, nuevamente replico, ruego con fervor, hermanos en Roma, lo parafraseo, por ustedes que me ayuden en sus oraciones por mí para que Dios me favorezca en lo que voy a hacer. Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Es una paráfrasis para que de esta forma podamos ver la indispensable asistencia y el corazón que está de Pablo acá en estas palabras. La importancia de que esta lucha no solo Pablo la lleve en su corazón, sino que también los hermanos en Roma compartan el sentir de este fiel y digno servidor del reino de Dios. Implica sin duda que el creyente no es un seguidor de Cristo solitario, sino es un seguidor de Cristo que implica acompañamiento. Sino la palabra unanimidad, sino la palabra compañerismo no estaría en la Biblia. Y más en estos aspectos doctrinales o bloques que hemos estado abordando de la vida de fe y de oración que el creyente debe abordar. Dice, me ayudéis. La intención que Pablo está transmitiendo a estos hermanos es que de parte de ellos haya un compromiso no desinteresado, no un compromiso aislado, sino que en ellos haya un compromiso voluntario en esta petición que Pablo requiere. Que se responsabilicen de ese sentir en sus almas en la lucha juntamente con él. Les está invitando que no es esta lucha o pelea solo de Pablo, sino que también los incumbe a ellos que son también del Señor y por ser para la obra del Señor, que es lo que el siguiente pasaje nos va a puntualizar. La petición que se hace tan urgente tiene un propósito al cual ellos también deben ver como un deber, como si fueran ellos mismos que lo van a desarrollar. Ese es el compromiso, esa es la implicación que tiene esta palabra que le está él aquí mostrando a ellos. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Y es nuestro siguiente encabezado. Ya ahora, si miremos qué hace que Pablo recurra al Dios Trino como el telón de que esta petición y tengan tan sentida urgencia de compromiso personal por parte de estos hermanos en Roma. Entonces ya respondimos a la pregunta: ¿a quién hace tal petición para orar? A sus hermanos. ¿Cuál es el carácter de esta petición? Les muestra la gran necesidad, la naturaleza, la rogativa de que ellos también se apersonalicen como si ellos mismos la fueran a ejecutar esta acción que él les va a pedir ahora en nuestro siguiente encabezado, y que vamos a responder a la pregunta: ¿qué petición se hace con tal urgencia? De esta petición de este hermano en esta asistencia indispensable que es el apoyo en oración. Leámosla, dice así, Romanos 15, del 31 al 33. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, 1. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, 2. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, 3. Y que sea recreado juntamente con vosotros, 4. Y termina: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Estas razones que Pablo va a puntualizar y haciendo saber a sus hermanos en Roma de por qué recurre a Dios, que lo invoca como testigo para de esta forma atrapar la mente y corazón de estos hermanos allí en Roma, y que vean la urgencia a que lo acompañen en esta lucha que él va a desarrollar personalmente, ¿sí? A lo cual está involucrado, y él está totalmente convencido, detenido, así como lo vemos en Romanos 15, versículo 21, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán.
Versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Observamos estas razones que Pablo va a puntualizar y quiere que estos hermanos conozcan, los atrapa de esa forma tan urgente que le acompañan en esta lucha. No es aislada de las peticiones o modelo de oración en lo que a Dios se refiere. Aquí nos ratifica lo que hemos venido hablando, que nuestras oraciones deben ir conforme a las promesas de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Tampoco no es aislada en lo que a la voluntad de Dios determina. Por el contrario, tienen los requerimientos conforme a lo que Dios, por las cuales sus hijos adoptados por gracia recurran a Él. Hoy en día, ¿por qué se toman los púlpitos para orar? Hoy en día, ¿para qué se invita a la iglesia a orar? Hoy día, ¿para qué se invita a luchar con el falso cristiano a orar? Solo para orar a Dios fuera de lo que a Dios se refiere. Fuera de eso, fuera de lo que el Evangelio de Dios nos quiere llevar a que oremos. Eso es lo que hoy en día se invita en los púlpitos. No es conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a los trabajos o objetivos del reino de Dios. El cristiano ya no es servidor del reino de este mundo. El cristiano ahora sirve al reino de Dios, a lo que Él determina. La invitación de la lucha que hacen muchos desde el púlpito y aún de forma particular son motivos egoístas, centrados en el yo, no para favorecer el alma de dejar de pecar y más bien de que ayúdeme a orar para dejar de estar jugando con mi pecado o a ser confrontado con esos pecados secretos y también activos. No. Muchas veces los que saben que somos cristianos en nuestro entorno dicen, ayúdeme a orar por que mañana en la entrevista me vaya bien, siendo no cristiano. O ayúdeme a orar para que pueda pasar la frontera de forma ilegal. Así yo he tenido tales invitaciones o que me piden que por favor ore. Cosas que no son conforme al Evangelio. ¿Por qué? Porque no son de ese reino. Sirven al reino de este mundo, sirven a sus orgullos, sirven a sus corazones, a sus pretensiones. Claramente no son conforme a lo que Dios se refiere. La invitación de la lucha que hacen muchos de los púlpitos no es conforme a Dios, no es conforme a sus promesas, no es conforme a su voluntad. No enfatizan en eso. El cuidado de tener al caer, más bien, hermano, ayúdeme a orar por no caer en tentación, o en medio de la prueba a llamar a conquistar de la mano del poder y la asistencia del Espíritu Santo, o de otros tantos asuntos a tratar en la vida del creyente que hacen parte de cristianos en su lucha a trabajar sobre eso, no, sino son pretensiones egoístas. O si de pronto hay alguna persecución, sea pasiva o activa, ayúdeme a orar por eso, para ser librado de eso, tener palabra de Dios para poder confrontar, para poder animar, ser animado. O usted, hermano, le informo, estoy siendo acosado laboralmente por ser cristiano, etcétera, etcétera. O en mi familia, ayúdeme a orar por eso. Quiero estar fortalecido en el Señor para poder dar defensa al Evangelio, no sucumbir de mis principios bíblicos y poder mostrar al Señor, sea que hable o sea que calle con mi testimonio. No, eso es lo que no predican desde los púlpitos. Pero vemos aquí ese modelo de oración de Pablo claro de lo que está solicitando en esos asuntos indispensables que hacen ser de un verdadero creyente. O también las intenciones de una mala teología, de una mala instrucción bíblica, de una deformidad y falta de luz del Evangelio de Dios, hace que se caiga en no peticiones urgentes a favor del alma, sino a favor de que el orgullo del hombre sea inflado y la conciencia más bien sea tranquilizada. Se busca más eso, quiero estar tranquilo con mi conciencia.
Peticiones o asistencias que piden algunos cristianos, entre comillas, no son para humillar el alma pecadora del interesado. No es por venganza de su carácter, de su carácter ético ante Dios y su prójimo, o su falta de posicionamiento ante Dios mismo por la condición de nuestra culpa eterna y deuda moral con Él. Ahí es cuando el Señor dirá a aquellos, Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O como hermanos pedir que oren porque mi conducta estoy pecando al Señor, sea con mis acciones o decisiones estoy pecando con mi hermano, no. Sino es con la intención de que mi gloria sea exaltada o mi mente encuentre solo tranquilidad y no una verdadera disposición de dolor por fallarle al Señor que supuestamente dicen servir. A diferencia, Pablo aquí sí registra unas verdaderas razones que son según Dios, conforme a su voluntad. No hay una intención egoísta o de tranquilizar su conciencia con un fin egoísta por su bien, no. Aquí veremos que es para reflexión y lección de nosotros, observando el interés por el cual debemos apuntar como cristianos. Los motivos por los cuales Pablo interesa a sus hermanos en Roma para que le acompañen muy sinceramente en esta petición son 4. Ya la leímos, de gran importancia, por lo cual la urgencia de esta petición. Y son conforme a sus dichos. La primera dice el verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. La segunda, que la ofrenda de mi servicio sea aceptada por los santos en Jerusalén. Tercera, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y la cuarta, para que sea recreado juntamente con vosotros. La primera, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Cuáles son esos rebeldes que están en Judea? Pues nada más ni menos que los judíos incrédulos. La posición más fuerte en el momento eran los mismos hermanos de nación estoy diciendo, de Pablo, no hermanos en la fe. Aquellos que les fue prometido el Mesías, aquellos que lo esperaban. ¿Y qué están haciendo ahora ellos aparte de rechazar al Señor? Ahora también están acosando a aquellos que el Señor les permitió creer en Él. Pablo señala en su primer petición que asistan los hermanos en la fe por ser librados de esos judíos rebeldes, desobedientes a Dios, por cuanto no han creído sino han rechazado al Mesías Salvador y a los que pertenecen de su pueblo. Pablo desea que por la oración de asistencia de sus hermanos no sea dañado, sino sea libertado de cualquier mal que pueda porvenir de estos hombres que se encuentran en Judea, región sin duda alguna consternada directamente por la persona del Señor Jesucristo. Una amenaza latente que en esta región estaba y aún con aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Y esta petición describe claramente su carácter. Esta oración implica que en la oración a favor de Pablo sea Dios quien le libre de esas amenazas que rotundamente estarán presentes. Pablo no es como aquellos hoy falsos profetas, hombres falsos de Dios que piensan que son intocables por decirse que son cristianos. No, Pablo sabe que la amenaza estará, pero confía que la oración de sus hermanos se escuchará y si es voluntad de Dios, le guardará de cualquier daño que no sea mortal. Y por el libro de Hechos vemos cómo Pablo fue abordado con gran severidad, pero aún así Dios lo guardó con su propósito. Y entonces esta oración, esta asistencia, la vemos que es conforme a los dichos de Dios, conforme a su voluntad. Ahora la segunda, y que la ofrenda de mi servicio sea acepta por los santos en Jerusalén. Ahora por el otro, no solo el ruego urgente de este acompañamiento en la solicitud de oración a los hermanos en Roma queda en que sea librado de cualquier amenaza, sino también hay una preocupación de Pablo que su ofrenda llegue y no solamente que llegue, sino sea aceptada por sus hermanos allí. El amor de Pablo, su corazón es genuino.
en dirección a los suyos. Había trabajado esforzadamente por Pablo reunir una contribución. ¿Y qué pensamiento o propósito llevó a Pablo a enviar una ofrenda que reunió con tanto esfuerzo? La preocupación por sus hermanos. Pablo se esforzó para reunir una ofrenda y ser enviada a los hermanos o a los santos que se encontraban en Jerusalén y estaban padeciendo necesidades. Porque tenía una necesidad urgente. Algunos eran pobres y por eso la solicitud de sus cuerpos y en la común unión que les unía hacía necesario que este digno servidor de Cristo enviara una ofrenda para poder en algo ayudar a los suyos. También dependía de la providencia de Dios esté bien. No solo se ora por dificultades que en el camino lleguen a sobresalir y que así el Señor pues sea guardándonos, sino también para que su misericordia Dios guarde los presentes que se envían con un fin sincero y urgente. También podemos orar por ello. La tercera, y ahí no termina la solicitud, Pablo también pide asistencia para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y es el deseo de Pablo que también no se vea estropeado el poder ir a ellos. Romanos 1:8 que dice, y que ahí nos deja ver el deseo de este servidor por ir a ellos. Les leo: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, es decir, allí en Roma, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vemos la preocupación de Pablo por los hermanos en Roma. Sigue diciendo, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros. Es claro la petición de Pablo acá, el sentido, su preocupación, su ánimo y su amor por sus hermanos. Qué gran corazón y testimonio de Pablo que nos hace reflexionar. Esto debe ahora, hermanos, de esta iglesia local, nosotros comenzar también a ser parte de nuestras oraciones, de que el Espíritu Santo sea ayudándonos a crecer en esta disposición. Y por último, que sea recreado juntamente con vosotros. Romanos 1:11 al 12 sigue diciendo de lo que les leí ahorita. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, claramente el interés de Pablo comenzó al inicio de esta carta. Esto hace que sea de petición urgente, que sus hermanos le asistan como soporte para que pueda así Pablo llevar a cabo su objetivo y llegar a ellos. Si así Dios lo dispone. Eso siempre así. A veces uno tiene ciertos deseos legítimos, bíblicos, claro, y se ora por ello. Pero Dios dispone otros. Pero no hay que dejar de un lado de siempre estar conforme a los dichos de Dios. Para poder ser testigo lo que mutuamente el Señor les ha dado, que es lo que Pablo desea, los dones con los cuales Pablo ha sido capacitado, y también para observar con qué dones Dios ha capacitado a estos hermanos en Roma, a cada uno, para ver la riqueza de lo que el Señor en su cuerpo hace, para fin de crecer y ser edificados en la fe. ¿Pero esto es lo que realmente sucedió? No. El hombre propone y Dios dispone. Aunque Pablo quería dar a conocer sus deseos de ir sin tropiezo alguno, pues Dios en su providencia lo llevó a Roma, pero no de esa forma, que es lo que esta petición nos muestra. O como él dispone a que los hermanos le acompañen en oración. Ya para que ustedes lean en casa y vean qué sucedió, lo podemos ver en Hechos capítulo 21 al capítulo 28. Ahí se desarrolla esta actividad de Pablo, cómo se llevó este viaje misionero. Pero no vamos a entrar en detalles, sino les comparto la cita para que la busquen y soporten todo esto, que pues nos demoraríamos ya mucho aquí, pero
podemos observar, hermanos, la urgente necesidad que hace del creyente la asistencia de sus hermanos. Y Pablo aquí se apoya muy bien de ellos, de la iglesia. Pablo está supeditado como el versículo 32 lo sugiere, ¿cierto? Dice así: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Es todo esto bajo claro lo que la voluntad de Dios determina. Y esto no nos hace justificar para no hacer lo que nos corresponde. Solo debemos hacer lo que a Dios se refiere en la unanimidad y compromiso que el Evangelio de Cristo nos enseña, y una de esas cosas es la asistencia entre los santos como medio de gracia. Y toda esta expresión de este fiel servidor nos hace conocer, pues culmina con un sello. Romanos 15:33. Terminamos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El deseo final de Pablo es sincero. Así como Pablo solicita un pedido muy importante para él con otros creyentes, es para que sus hermanos también asistan y vean el deseo y la pasión de Pablo. Pablo no muestra un motivo egoísta. Al inicio de esta solicitud del verso 30, observamos claramente su intención, ya que expresa y deja escrito esta oración del último versículo, este versículo 33, el Dios de paz sea con todos vosotros. Habla de un hermano no egoísta ni orgulloso por su oficio, sino de un sincero sentimiento de amor por sus hermanos en Roma, iglesia del Señor que él no conoce aún, pero se identifica con ellos porque están en el camino de la fe que va a Cristo. Estos son los resultados que solo el Señor pudo conquistar en la cruz, hermanos. Nos acercó a Él. Su victoria en su muerte y resurrección lleva a que desconocidos, y cuanto más con conocidos cristianos, podamos gozarnos, asistirnos, ayudarnos mutuamente por el favor y la gracia de quien nos une, personas muy distintas pero iguales en ese mismo propósito y devoción, o en ese mismo alcance objetivo que tenemos, que es crecer a la imagen y estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, debe estar presente en el creyente preocupación por la iglesia, donde el Señor le ha puesto, de crecer ahí, de mejorar ahí, no solo de forma particular, no con un motivo egoísta, sino mejor de esa mutua edificación para la gloria del Señor como primer área, y de ahí enlazándolo con la hermandad, para así poder asistir a los santos en esta petición de interés genuinos conforme al dicho de Dios para favor de la obra de Cristo y el cuidado del hermano. Amén.